Pues precisamente nos vamos para Alemania, donde está el alma mater, la gran escuela del profesor Montealegre. Exfiscal, gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, Julio, un saludo a toda la mesa de trabajo y a los oyentes de W Radio. Profesor Montealegre, hay quienes dicen que no se puede negar lo que pasó, es decir, que lo que pasó en el Senado con la votación sí pasó. Hay quienes insisten en que no pasó. ¿Usted nos podría explicar en palabras simples por lo que usted cree que ese acto es inexistente? Julio, la figura de la inexistencia está consagrada expresamente en el reglamento del Congreso, precisamente en el artículo 5 de el reglamento de la ley que reglamenta los procedimientos legislativos. En esa norma, en ese reglamento se dice que cuando hay una violación abrupta, manifiesta de parámetros constitucionales, los actos del Congreso se entenderán como no válidos. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la apreciación de que el acto del Congreso no existió no es una invención de la Presidencia de la República. Es un mecanismo que está consagrado expresamente en la ley, en el ordenamiento jurídico, reitero, en el artículo 5 del reglamento del Congreso. Y ahí se dice que cuando un acto del Congreso desborda en forma manifiesta los parámetros constitucionales, se entiende que ese acto no ha existido, que carece de toda validez, que no se le puede dar efectos. Es decir, se consagra una teoría muy generalizada en el derecho, que es el de los actos inexistentes. ¿Por qué es inexistente este acto? Porque en un estudio que se hizo muy serio, muy ponderado por parte de la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, se encontró que existían 6 grandes vicios de procedimiento, 6 vicios que implican que el procedimiento que hizo el Congreso desbordó los marcos constitucionales, que violó la Constitución, y de ahí la tesis de la inexistencia, Julio. Doctor Montealegre, pero para que se dieran esos presupuestos tendría que entenderse que el Congreso no sabía lo que estaba votando y el Senado sí sabía lo que estaba votando. Y el mismo Consejo de Estado ha dicho que en el auto donde se admite la demanda contra la votación, que ese acto electoral se consumó y por ende tiene efectos de control jurídico. ¿No se estaría tratando de esconder lo inescondible, y es que el Senado sí votó y sí sabía lo que estaba votando? Mire, es que son diferentes vicios. El gobierno ha enumerado 6. Yo quiero llamar la atención sobre 3 principalmente. El primer hecho es que la votación se cerró abruptamente. El presidente del Senado no podía cerrar la votación abruptamente cuando algunos parlamentarios tenían la expectativa legítima de entrar a votar. Algunos de ellos, por ejemplo, la senadora Marta Peralta, se había retirado justificadamente en forma temporal del recinto mientras se tramitaban unos impedimentos. Ella estaba en el recinto del Senado esperando a ingresar nuevamente para votar en favor de la consulta popular. Sin embargo, el presidente del Senado abruptamente cierra la votación. Ahí hay un vicio de inconstitucionalidad de una gran magnitud. ¿Por qué razón? Porque es que las decisiones de una autoridad legislativa, o sea, de un servidor público, se rigen siempre por un principio de ponderación y especialmente un principio de razonabilidad. Principio de razonabilidad en las actuaciones administrativas, judiciales, legislativas, es un principio que se deriva de la Constitución, o sea, es un valor constitucional. La Corte ha declarado inconstitucionalidades en muchos casos por violar precisamente ese principio de razonabilidad y de ponderación en el ejercicio de la función pública. Y eso fue lo que pasó con el abrupto cierre de la votación por parte del senador Cepeda, presidente del Senado. Entonces, ahí tenemos un acto
manifiestamente contrario a la Constitución, que viola el principio de proporcionalidad y de razonabilidad. El otro acto es que la decisión del Congreso de cerrar la votación fue impugnada inmediatamente, casi coetáneamente al momento del cierre de la votación por parte del senador Cepeda. ¿Qué pasa? Que si hay una impugnación, el presidente no podía cerrar la votación, sino que tenía que someter a la plenaria del Senado la decisión sobre si aceptaban o no la impugnación. Ahí hay una violación al debido proceso constitucional. Y otro tema supremamente delicado es que un senador votó por el sí, y cuando ya estaba cerrada la votación, cuando ya era inmodificable la votación, la cambió y votó por el no. Si se trataba de corregir un error en el voto, la competencia para corregirlo no era del secretario del Senado, sino de la plenaria. Entonces yo llamo la atención solamente con estos tres puntos que son un ejemplo y muestran algo. La Corte Constitucional ha dicho reiteradamente que la sola violación del reglamento del Congreso no genera la inconstitucionalidad de un trámite legislativo, que se genera cuando esa violación de las formas trasciende a la violación de principios y valores constitucionales. Entonces, en este caso no se trató simplemente de la violación de una forma, sino que tuvieron trascendencia constitucional y violaron principios constitucionales. Sí. En estos casos, el mismo reglamento del Congreso, reitero, dice que si se desborda el marco constitucional, se entiende que el acto no produjo ningún efecto, y esa es la tesis a partir de la cual el presidente de la República va a expedir el decreto. Resumo: violación grave de principios constitucionales en el trámite, que generan inexistencia de lo actuado por el Congreso, y como el acto es inexistente, eso significa que el Congreso no se pronunció dentro de los 30 días que le da la ley, y por ende el presidente legítimamente puede convocar la consulta por decreto. Doctor Montealegre, pero esos vicios no tendrían que entrarlo a estudiar las Cortes, en este caso, por ejemplo, el Consejo de Estado, que ya está estudiando esa demanda que se hizo a ese proceso que se hizo allí en el Senado y que está próximo a emitir un concepto. ¿Por qué atribuirse ese papel y de una salir a decir que hay 6 vicios y desde el gobierno, desde el Ejecutivo, calificarlo así? ¿No tendrían que esperar primero ese concepto del Consejo de Estado? Muy buena su pregunta. Aquí tenemos que entrar a explicar muy rápidamente cuál es el modelo de control constitucional en Colombia. En Colombia rige un modelo de control constitucional que se ha denominado un control difuso de constitucionalidad. ¿Qué significa un control difuso de constitucionalidad? Que el control de la Constitución no está concentrado exclusivamente en la Corte Constitucional o en el Consejo de Estado, sino que ese control lo tienen todos los servidores públicos que en algún momento tienen que aplicar disposiciones legislativas o normativas y se consideran contrarias a la Constitución. Esto se desprende de un artículo muy importante de la Constitución, que es el artículo 4, donde se establece que la Constitución es norma de normas y que en todo caso de incompatibilidad entre un texto normativo de menor rango con la Constitución debe prevalecer la Constitución. Entonces, el control no le corresponde solo al Consejo de Estado ni a la Corte. El presidente, a partir del concepto de control difuso de constitucionalidad, controla los actos del Congreso a través de ese control difuso. Un presidente de la República puede dejar de aplicar, por ejemplo, una norma legal porque la considera inconstitucional o porque la considera contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. El presidente de la República ya ha aplicado esos controles, ha aplicado lo que se llama la excepción de convencionalidad y ha
dejado de aplicar normas internas para darle prevalencia, por ejemplo, al bloque de constitucionalidad. Pero sí, doctor Montealegre, porque ese yo creo que en últimas, porque esta es como hemos visto, es un debate legal complejo, bastante complejo, sí, señor. Pero tiene unas autoridades que deben dirimir. ¿Usted reconocería que el Consejo de Estado, si toma una decisión, no sé, suspendiendo o diciendo que no se puede, ¿ustedes aceptan ese resultado? Es que yo creo que el presidente de la República tiene que acatar indiscutiblemente cualquier decisión que tome, y si no la comparte, pues hay mecanismos judiciales para controvertirla. Pero yo quiero hacer una anotación muy importante sobre el tema, y es quién debe hacer el control constitucional del decreto que que expedirá antes del 9 de junio el presidente de la República convocando la consulta. Formalmente ese decreto es un acto administrativo. Generalmente esos actos y los decretos del presidente los controlan el Consejo de Estado, pero en este caso no. En este caso, el control de este decreto que expida el presidente durante el transcurso de esta semana tiene que ser controlado por la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución claramente establece que el control constitucional sobre el proceso de la consulta popular lo hace la Corte Constitucional, con una clarificación que el control es posterior. O sea, aquí no hay control anterior. Aquí el control lo hace la Corte Constitucional después de que se haga la votación por parte del pueblo y sea escrutado y se den los resultados, y si pasa el umbral que establece la Constitución, que es muy alto, en esos casos hay un control por parte de la Corte Constitucional. No hay control previo, lo ha dicho claramente la Corte Constitucional. Entonces el decreto que va a expedir el presidente de la República, así formalmente sea un acto administrativo, forma parte de los pasos del proceso constitucional para la consulta, y el monopolio en este caso es exclusivo de la Corte Constitucional y prevalece la competencia de la Corte sobre cualquier competencia del Consejo de Estado. Aquí no se pueden hacer controles individuales, parciales de los procesos y de los pasos constitucionales, porque eso implicaría un vaciamiento de las competencias de la Corte Constitucional. Profesor Montealegre, usted debe estar cansado de responder esta misma pregunta, pero me parece pertinente que de la manera más concreta nos dé su opinión. Hay quienes piensan que lo que pasó en el Senado existió. Hay otros que piensan en la inexistencia, como usted. Pero que el Consejo de Estado haya admitido la demanda de nulidad contra esa decisión, ¿no anticipa que para el Consejo de Estado sí existió lo que pasó? Es que eso lo tiene que decidir en el fondo el Consejo de Estado, Julio, que es una pregunta muy pertinente, muy inteligente. La sola admisión no implica que ya el Consejo de Estado haya decidido sobre la existencia o inexistencia de ese acto. El Consejo de Estado puede tener, este es un caso difícil. Es un caso que desde luego, como en el derecho, admite varias interpretaciones, y pues el Consejo de Estado al decidir determinará si existió o no el acto. Pero entonces, ¿qué sucede, Julio? Que si el Consejo de Estado dice que el acto sí existió, de todos modos, entonces la vía jurídica que tiene el presidente para fundamentar su decreto es la excepción de inconstitucionalidad, que la puede decretar en la medida en que no exista un fallo previo del Consejo de Estado donde se haya dicho que es constitucional la actuación del Congreso. Un presidente o un servidor público o un juez puede aplicar excepciones de inconstitucionalidades sobre actos que nacieron a la vida jurídica en la medida en que los órganos centrales de control, Corte Constitucional
en algunos casos el Consejo de Estado hayan decidido sobre la constitucionalidad del tema. En este caso, la demanda que hay sobre esa votación no creo que sea una demanda de inconstitucionalidad contra ese acto. Creo que es una nulidad simple, inclusive creo que el tinte que le están dando es de naturaleza electoral, sí. Pero aquí el Consejo de Estado se va a pronunciar sobre la legalidad, no sobre la constitucionalidad. Sí. Entonces, esto deja abierta de todos modos la puerta para una fundamentación diferente. Doctor Montealegre, si el presidente expide el decreto convocando a la consulta popular, ¿qué pasa si el registrador dice no imprimo los tarjetones porque ese decreto no tiene validez? Entonces, ¿quién manda ahí, el presidente o la legalidad? Aquí manda la legalidad y el registrador no se puede oponer. Y si el registrador se opone, estaría cometiendo un prevaricato, porque es que el control de este decreto no lo puede hacer el registrador. El control integral de los pasos para convocar la consulta, que son pasos constitucionales, ese control solo lo tiene la Corte Constitucional por disposición expresa de la Carta Política y con una característica, que el control es posterior. Luego, aquí en los pasos constitucionales, para hacer la consulta, vamos a encontrar en el intermedio, vamos a encontrar en el camino muchos actos que pueden ser de naturaleza de actos administrativos, de actos electorales, de actos de ejecución, casi que la mayoría son actos del Congreso que no son propiamente leyes, como por ejemplo el tema del concepto favorable, actos administrativos del presidente, actos administrativos del registrador, y el control es integral por parte de la Corte, no lo podemos fraccionar, no podemos decir que en todos estos pasos que deben entenderse como una unidad, como un continuo, como los pasos constitucionales, para la convocatoria y para consultar al pueblo, los vaya haciendo independientemente el competente para controlar los actos individuales de esos funcionarios. No, aquí hay un sistema de control distinto. Todos los pasos, o sea, el camino constitucional que se debe entender como un continuo y unitario, no fraccionado, lo hace después de la consulta es la Corte Constitucional, y por vía de demanda, además, no es un control automático. Cambio de aula de constitucional administrativo, pasamos a clase de penal. La pregunta tiene que ver con un caso que usted conoce. Daniel Coronel, en el reporte, ha registrado unas grabaciones en donde un testigo es libreteado, es ensayado. Y resulta que hay abogados que se han contactado con nosotros y que dicen que es usual, que si un abogado lleva un testigo suyo, pues lo prepara, pero se acaba de producir ya una decisión judicial por parte de las víctimas. Y el titular de lo que me llega dice lo siguiente: Óscar Monsalve y Luis Guillermo Villegas son denunciados penalmente. La pregunta es, ¿libretear para usted, profesor Montealegre, es manipular un testigo y por lo tanto es un delito? No me cabe la menor duda en la respuesta, es un delito. Lo que sucedió, que es un acto grotesco de estos testigos que presentó la defensa de Álvaro Uribe en el proceso contra él, que fueron, como en la expresión coloquial que es muy diciente, fueron libreteados para que declararan en el proceso, pues eso constituye claramente un delito de falso testimonio y además una clara obstrucción a la administración de justicia. Es obvio que en ciertos casos una defensa puede darle una instrucción general, contarle a un testigo
cuál va a ser el procedimiento de cómo se realiza un testimonio, cómo se realiza una audiencia. Pero lo que nunca puede hacer un abogado de la defensa, ni nadie, es decirle cuáles son las preguntas que se le van a formular, decirle cómo las debe contestar, porque eso ya no es simplemente libretear, eso es manipular el testigo, eso es distorsionar la realidad. ¿Por qué razón? Porque hay un elemento clave en todo testimonio y es la espontaneidad. El hecho de que sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de injerencia, el relato sea espontáneo. ¿Por qué tiene que ser el relato espontáneo? Porque se trata de una declaración testimonial que debe reflejar la verdad. Aquí podríamos decir que los enunciados del testigo deben ser un espejo de la realidad, son espejos de la naturaleza, hablando, utilizando aquí una famosa expresión de un filósofo muy importante norteamericano, Richard Rorty. Entonces debe haber una coincidencia total entre el enunciado, entre las expresiones lingüísticas del testigo y la realidad. El enunciado debe ser un espejo de la naturaleza y obviamente eso no se produce cuando hay una manipulación, un libreteo para inducir al testigo a que no refleje la naturaleza lo que sucedió, sino que entre en otro tipo de consideraciones que tergiversan la verdad. Estoy totalmente de acuerdo con la denuncia que presentó el senador Iván Cepeda por falso testimonio y obstrucción a la justicia por parte de la defensa de Álvaro Uribe. Muy grave lo que pasó. Bueno, pero pues hay otra óptica de lo que pasó. Naturalmente teníamos que aprovechar la presencia del profesor Montealegre. Muchísimas gracias por atendernos, señor exfiscal. Ha sido usted muy amable y lo seguiremos molestando porque esto apenas comienza. Gracias, Julio. Un saludo a toda la mesa y a los oyentes de W Radio.